Bienvenidos a ThinkBricks. Hoy tenemos el placer de recibir a Miguel Santos García, analista geopolítico en el Centro de Investigación sobre la Globalización y fundador de GatoPress, cuyo trabajo también pueden seguir en Substack. Hoy estamos aquí con Miguel para hablar sobre América Latina, para entender lo que realmente está sucediendo en el terreno y a qué se enfrenta el continente con las renovadas políticas agresivas de Estados Unidos. Con el secuestro de Maduro por parte de Estados Unidos y el creciente bloqueo petrolero contra Cuba, exploraremos cómo está respondiendo América Latina y qué significa esto para el emergente orden multipolar. Miguel, gracias por acompañarnos en ThinkBricks. Bienvenido. Gracias por invitarme. Bueno, empecemos primero con Maduro. Estados Unidos capturó a Maduro en enero. Ahora Caracas parece un títere de Estados Unidos. ¿Esto elimina las esperanzas de Venezuela de unirse a los BRICS? ¿Tú qué opinas? Bueno, básicamente tendría que decir que sí. Venezuela tendrá que alejarse de los BRICS, del paradigma de los BRICS y de la plataforma de los BRICS por un tiempo. Y esto es así porque los BRICS necesitan estados soberanos para que funcione correctamente. Y en este momento, varias cosas que Estados Unidos le está haciendo a Venezuela no le permiten ser un estado soberano, ni actuar ni comportarse como un estado soberano. La primera y más importante es que ya no tiene control sobre sus recursos naturales. Y no solo eso, Estados Unidos ha establecido una supervisión sobre cómo deben usarse las ganancias de esa industria también. Así que no son solo los recursos en sí, sino también la distribución. Sí, en efecto. ¿Y quién puede participar? Está dictando las condiciones como si fuera una rama del gobierno, como si fuera una parte del gobierno venezolano. Así que eso en sí mismo es muy condenatorio para cualquier continuación. Incluso algunos funcionarios rusos han dicho que las empresas rusas están siendo apartadas. Así que está comenzando poco a poco. Aunque quizás Delcy Rodríguez y su gobierno no digan abiertamente que las corporaciones chinas y rusas o sus gobiernos son personas no gratas, podrían hacerlo pronto. Y Estados Unidos, además de tomar el control, también le está dando a la región venezolana algo que quería desde hace mucho tiempo, que es el levantamiento de las sanciones. El alivio de las sanciones es algo que incluso Maduro quería. Entonces, al darles el incentivo al mismo tiempo, han neutralizado más o menos su deseo de continuar con el proyecto BRICS. Y además esto podría no estar relacionado, pero también cuando Brasil vetó la entrada de Venezuela para convertirse en socio de los BRICS, eso en realidad molestó a mucha gente. Ellos se preguntan si tienen futuro en esto. Si alguien simplemente puede vetar nuestra entrada. Eso de hecho sucedió en Kazán en la cumbre de 2024 cuando el representante brasileño, el ministro de Relaciones Exteriores, porque Lula mismo no asistió en ese periodo, vetó la solicitud de Venezuela para convertirse en socio de los BRICS. Ahora mismo hablemos de algo que, en mi opinión, pocas personas conocen. Irán ha sido el principal socio de Venezuela durante años. Venezuela tiene más de 300.000 millones de barriles de petróleo, pero este petróleo es espeso, es petróleo pesado. Es como, en realidad, como un lodo, no fluye y las refinerías estadounidenses lo desean, pero necesitan petróleo ligero iraní para mezclarlo, para diluirlo, para hacerlo literalmente, no sé, vendible a nivel mundial. Estados Unidos tomó a Maduro en enero para controlar los campos petroleros.
Ahora estamos en marzo y estamos enfrentando, de hecho ya entramos en la tercera semana de la guerra contra Irán. Olvidémonos de los derechos humanos y de todas esas mentiras al respecto. ¿Es la química del petróleo la razón principal de esta guerra insana o es solo una de las muchas razones cínicas que llevan a los Estados Unidos de América a querer controlar también Asia? Sí, buena pregunta. Creo que es parte de varias razones. Creo que cuando Estados Unidos hace algo, Estados Unidos es muy... Vamos a calcular sus movimientos. Estados Unidos suele buscar varios objetivos con cada movimiento, no solo uno. Así que creo que el ángulo de la química es parte de eso. Porque si Irán es derrotado, definitivamente lo harán. Ellos van a utilizar ese petróleo dulce para refinar el crudo venezolano. Pero también pienso que está muy relacionado. También se trata de controlar las plataformas BRICS, eh, los recursos, su energía, de dónde obtiene su energía BRICS. Así que al controlar los recursos que utilizan los estados BRICS, quieren frenar la multipolaridad, la transición global hacia la multipolaridad, que es una de las principales políticas de Estados Unidos en este momento. Aunque Rubio mismo aceptó que estamos en una era multipolar, eso no significa que puedan hacer algo al respecto, y definitivamente están haciendo mucho para intentar frenarla o incluso revertirla. Como en América Latina están tratando de crear una zona unipolar como una pequeña base de operaciones donde la unipolaridad todavía reina suprema. Para frenar a Asia y controlar a Asia mediante el control del petróleo iraní, porque sabemos muy bien que China, India, son los principales socios comerciales de Irán para sus materias primas. Así que controlar Asia. Estados Unidos, en mi opinión, quisiera controlar el petróleo iraní, no solo para beneficiarse ellos mismos, para ganar dinero, sino también para controlar y frenar el desarrollo de la región asiática, para ser el hegemón a nivel mundial. El año pasado China compró el 30% de su petróleo a Irán. Así que definitivamente están tratando de detener el desarrollo de la multipolaridad en todas partes. E India, por supuesto, sería parte de eso, porque no solo quieren controlar a los productores, también quieren controlar a los compradores. Quieren controlar toda la industria energética y las industrias, lo cual es una tarea muy difícil, pero están tratando de hacerlo con todas sus herramientas, que son sanciones, aranceles, presión militar y guerra híbrida. Y guerra al final. Y guerra no convencional. Bueno, cambiemos nuestra atención a Cuba y hablemos de Cuba. Cuba es socio de los BRICS desde el año pasado. Trump ahora detiene todos los envíos de petróleo, incluso desde Rusia, desde México y de todos los demás países hacia Cuba. Cuba no tiene combustible, Cuba no tiene energía, la gente sufre. Rusia está a 9.000 kilómetros de Cuba, China a 13.000 kilómetros de Cuba, así que es casi imposible. La ayuda militar sigue siendo imposible. Podemos decir que no hay base, no hay, no sé, un alcance rápido del ejército, porque Estados Unidos tiene a Cuba justo al lado. En uno de tus artículos también mencionaste que Cuba es reacia a estrechar completamente sus lazos con Rusia o China, pero siguen vigilando a Estados Unidos. ¿Puedes explicar un poco más este concepto y luego contarnos cómo Rusia, China y los BRICS en general pueden ayudar a Cuba a sobrevivir como un estado independiente? Bueno, definitivamente Cuba está más que pendiente de Estados Unidos. Creo que durante un tiempo han estado intentando acercarse a Estados Unidos, pero nadie ha respondido a ese llamado.
En algunas de sus universidades no estudian la multipolaridad ni las técnicas de modernización chinas o rusas. Hablan principalmente sobre cómo empatizar con Estados Unidos y cómo entender eso. Estados Unidos para poder continuar con su giro, así que están en muchos problemas en este momento. Y parte de lo que intentaba decir en mi artículo sobre su vacilación es que no han hecho lo suficiente para prepararse para este escenario. Es como si solo tuvieran eso. Su victimización, lo cual es cierto porque han enfrentado un embargo y muchas sanciones durante años, durante décadas, y ahora se ha redoblado con un bloqueo real. Así que definitivamente hay víctimas de eso. La cosa es que no puedes enfrentar las amenazas de otro estado solo diciendo que eres una víctima. Tienes que crear un plan y no he visto que el gobierno cubano haga eso. Si yo estuviera en el gobierno cubano habría atraído a empresas rusas y chinas y a sus gobiernos ofreciéndoles una mayor participación en Cuba para que estuvieran más dispuestos a proteger y a invertir en Cuba. Pero no lo han hecho. Están demorando cuando se trata de tomar en serio las propuestas de modernización rusas y chinas, porque simplemente así lo quieren. Eso estaría bien si no llevaran 20 años en esa situación. Si fueran como otro estado como El Salvador o algo así, pero han estado bajo un embargo durante tantas décadas. Tener esa manera vacilante de abordar tu modernización, y cuando los chinos y rusos te ofrecen propuestas constantemente, creo que es irresponsable y una capitulación lenta. Es lo que tendría que decir, y la gente está sufriendo en este momento. Y no solo por la electricidad, sino que la electricidad también está vinculada a muchos sistemas de agua. Muchas zonas de Cuba tampoco tienen agua ahora. Así que es una situación muy difícil de la que no estoy seguro de que el gobierno cubano haya calculado cómo abordarla. Porque si quieres negociar con alguien, tienes que hacerlo desde una posición fuerte. Deberían acercarse más a China y Rusia para modernizarse y desarrollarse. Y desde esa posición entonces iniciar ese giro. Pero desde una posición de debilidad, incluso Rusia, que es tan fuerte, Estados Unidos a veces piensa que son débiles. Y continúan su guerra en Ucrania porque han entendido la disposición de los rusos a negociar como una debilidad. Imagina a Cuba dispuesta a negociar sin tener nada para protegerse. Perdón, podemos decir que, como decimos en Rusia, Cuba estaba tratando de sentarse en dos sillas esperando propuestas de Estados Unidos, esperando propuestas de Rusia o China, pero no están eligiendo un bando. Así que en Rusia decimos que sentarse en dos sillas significa ni a la derecha ni a la izquierda. Pudieron haber hecho eso porque muchos estados quieren hacerlo y lo hacen, pero el asunto es que para haber podido hacer eso, tenían que volverse fuertes, tenían que estabilizarse y no estuvieron estables en los últimos 20 años más o menos, así que tenían que hacerlo. Primero tuvieron que girar hacia Rusia y China, como yo diría, durante 15 años, como completamente, totalmente comprometidos, incluso ofreciendo concesiones de puertos para que Cuba y Rusia operaran. Cuando sean fuertes podrás hacer lo que decías, sentarte en dos bandos. Pero es como si no entendieran cómo funciona la negociación. Es muy amateur y me sorprendió que no tuvieran un plan y que realmente, porque si confías en Estados Unidos, así en realidad aceptas una adquisición amistosa, como dijo Trump.
Si no te has preparado para negociar con Estados Unidos, básicamente estás renunciando. Entonces, en conclusión, podemos decir que es culpa del gobierno de Cuba. Creo que ellos son responsables de esta situación. Ellos son los que tienen el poder. Ellos son los que están a cargo. Ellos debieron prever esta situación y no debieron haberse hecho los difíciles con las propuestas rusas y chinas. Debieron haberlas aceptado y empezar a modernizarse. Es mejor tener algo que nada y tener asociaciones con China. Y Rusia no fue suficiente, porque muchas de las corporaciones rusas y chinas temen a las sanciones tanto como cualquier otra corporación de cualquier otro país. Deberías hacer buenas ofertas y tratos para atraer a empresas rusas y chinas a quedarse contigo, a pesar de las dificultades. Y no creo que lo hayan hecho, no estoy seguro de que siquiera... La forma en que hablaban de Estados Unidos es como si Obama los hubiera lavado el cerebro. Creo que la administración de Obama hizo que perdieran sus capacidades geopolíticas y pensaban que Estados Unidos era el bueno o algo así. Esto pasa cuando calculas mal. Latinoamérica en general no es una región muy fácil. No es solo Cuba, también otros países como Nicaragua. Bueno, las conversaciones de Trump sobre una toma amistosa de Cuba significan reformas económicas sin invasión. Venezuela 2.0. Sí, pero recordamos Venezuela. Según acuses esa agencia, Rubio se reunió en secreto con el nieto de Raúl Castro, diciendo que el régimen debe irse. Vi en Reuters el otro día que Trump dijo que Cuba está en conversaciones con él y Rubio en la cumbre Escudo de América en Miami. Recientemente, la semana pasada, eso es algo anticártel, dice él. Cuba está al final de la lista porque está vinculada a los cárteles y a movimientos antiestadounidenses, etc. Entonces, ¿qué está en juego para Cuba? ¿Y los cubanos siguen siendo leales a las ideas de la revolución o se sienten tentados por la narrativa occidental de la llamada libertad? Bueno, sobre si están negociando, creo que sí están negociando el gobierno y Estados Unidos, pero no estoy seguro de que todo lo que se dice sea preciso, porque a Estados Unidos le gusta mezclar verdades con mentiras para hacerlas más atractivas para su propaganda y sus puntos de vista. No estoy seguro de que hayan dicho que el régimen debe irse, aunque probablemente lo mencionan en sus negociaciones. Pero no estoy seguro de que el nieto siquiera esté en las negociaciones. Pero definitivamente están negociando. La cosa es que, como mencionamos, ¿cómo negociarás desde tu posición actual si no tienes nada? O sea, al negociar tienes que tener la capacidad de decir que no. Pero tienen la capacidad de decir que no cuando están bloqueados y no tienen nada. No han construido ninguna alianza valiosa con otros estados. De la multipolaridad, como si la multipolaridad fuera solo un eslogan, en lugar de que realmente construyas cosas para hacerla realidad. Si no negocias bien con los chinos y los rusos, entonces en realidad no estás construyendo una multipolaridad si solo usas eslóganes. Eso es al parecer lo que muchos en América Latina hacían. Pero si tomamos a la gente común, personas normales que están viviendo sus vidas, su día a día, tú conoces muy bien la región. Como, no lo sé, explicas bien su ánimo. ¿Aún creen en ello? Creo que
Hay algunos factores que tenemos que tomar en cuenta para responder esa pregunta. Creo que uno de los primeros es que hay mucha gente nueva que ahora está en el Partido Comunista de Cuba. No son las mismas personas del pasado, así que estas personas tendremos que ver si pasan la prueba de lealtad. Y en cuanto a la población, el gobierno ha hecho un buen trabajo manteniéndolos, en cubrir sus necesidades básicas para mantenerlos, como ya sabes, saludables, educados, con atención médica, sanos y bien alimentados y con buenas condiciones de vida. Pero a fin de cuentas es suficiente cuando lo comparas con lo que ven como los estándares de vida en otros países de América Latina o en Estados Unidos, porque el Internet mismo les permite hacer estas comparaciones por sí mismos. Entonces, tal vez habría más lealtad si todo fuera estable, pero ahora no lo es. Les quitan cosas y no tienen electricidad. A veces el gobierno no... como el gobierno, cuando se va la luz o no hay electricidad, se espera que el gobierno actúe. No sé cómo decirlo exactamente. Cambiar la electricidad entre diferentes zonas para que nadie se quede sin luz por mucho tiempo. No lo están haciendo de manera muy eficiente. He escuchado de algunos lugares que no han tenido electricidad durante un mes. Un mes, sí. Así que errores como ese tendrán un costo y generarán resentimiento. Así que tendremos que ver si la población quiere continuar con el proyecto. Han estado sufriendo esto por un tiempo porque esto es un asedio. Esto es básicamente un asedio, como en los tiempos medievales. Han sido asediados y no están permitiendo que sus recursos lleguen a la zona. Así que básicamente están en una situación en la que tendrán que resistir como... Y luego lo han hecho. No parece que tengan un plan claro. Por eso Trump es tan arrogante cuando dice que es una toma amistosa, porque Cuba no tiene un plan. Probablemente lo sabe después de vivir en un país o en una ciudad, no sé, un hogar sin electricidad durante un mes. ¿Estás lista para lo que te ofrecieron? Incluso si eran leales en tiempos estables. Una vez que los presionan, la población, bueno, van a ceder o podrían hacerlo. Hay mucha probabilidad, no digo que lo hagan, pero hay mucha probabilidad de que lo hagan porque no parece haber un final a la vista. Y los rumores sobre un supuesto barco de petróleo que viene al rescate, bueno, eso lo verifiqué. Verifiqué este que viene de Rusia a Cuba. Propiedad de chinos con supuesto petróleo ruso. Bueno, le he estado echando un ojo en los sitios web de geolocalización de barcos y no se ha movido de ahí. Está en el mar de los Sargazos, ¿no? Se suponía que iba a ir a Gibraltar, pero no fue ahí. Lleva una semana en el mar de los Sargazos. Se está moviendo muy despacio. No se sabe qué va a hacer porque ya debería haber llegado, pero no lo hizo. Está casi estacionario. Y revisé la última, como la de ayer, la última geolocalización. Tal vez sí. Ese petróleo que ahora está en ese buque será comprado por otros países a los que recientemente se les permitió comprar petróleo ruso por al menos 30 días. Estoy hablando de la India en este momento, que también está bajo una presión severa y fuerte por parte de los Estados Unidos. Y otra cosa más fue que se habla mucho sobre los paneles solares chinos y por supuesto han sido útiles los paneles solares y los parques solares que China ha construido. Pero simplemente no es suficiente y es muy poco, demasiado tarde. Quizás si este enfoque hubiera comenzado
hace unos 8 años y hubiera muchos, pero no son suficientes para satisfacer las necesidades de toda la isla. Claro, debieron iniciar ese proyecto hace años. Bueno, mencionamos el petróleo y los barcos en el mar y mencioné la India, así que hablemos un poco sobre la India. Está bajo mucha presión de Estados Unidos ahora, tal vez porque este año lidera los BRICS, pero quizá la India está bajo presión por su relación tan extraña con Israel. Bueno, primer ministro. Bueno, el primer ministro Modi visitó Israel apenas 40 horas antes de que Israel y Estados Unidos bombardearan Irán el 28 de febrero. Recientemente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bassett, anunció una exención temporal de 30 días que permite a las refinerías indias comprar petróleo ruso que ya está varado en el mar. Dicen que es porque el estrecho de Hormuz está cerrado. El subsecretario Landau dio un discurso en la India donde advirtió, y cito, "No dejaremos que la India crezca como China para amenazarnos. Nosotros decidimos su camino, el acuerdo comercial está cerca, pero nosotros primero". Sabemos que nuestros espectadores indios están muy orgullosos de su país y apoyamos eso. Pero creo que muchos de ustedes, queridos amigos, encontrarán difícil entender esto. Entonces, Miguel, en tu opinión, ¿India luchará contra este control o tiene algún tipo de poder de negociación? La manera en que la India se defiende es desobedeciendo a Estados Unidos, así que podría desobedecer más o menos en algunas áreas y arriesgarse a ser sancionada. Pero lo va a hacer a medias, no lo va a hacer completamente. Así que no quiero decir que la India ya no es soberana, pero es como un espectro de soberanía. Y al ceder ante la presión de Estados Unidos, definitivamente está como perdiendo parte de su margen para moverse, para poder calcular y alcanzar sus propios objetivos. Pero al mismo tiempo probablemente entiende la situación como una amenaza, que de hecho lo es. Porque, como dijimos antes, Estados Unidos quiere controlar todo el aparato energético del mundo. Y no se conforma solo con controlar a los productores, que es lo que está intentando hacer con Venezuela e Irán, y probablemente pronto con Etiopía, pero también quiere controlar a los compradores, así que es como si quisiera quitarle a la gente la capacidad de decidir, que es algo que forma parte del capitalismo en sí mismo. Es irónico que Estados Unidos, que es como la potencia capitalista, ya no quiera que la gente tenga capitalismo, que es la capacidad de elegir contratos, transacciones y acuerdos. Ahora tienes que usar este orden monárquico y tecnocrático y acatarlo para poder hacer negocios, o simplemente te desconectan. Entonces la India está viendo esto y creo que en su mayoría van a tener que cumplirlo, y cuando puedan intentarán desobedecer a Estados Unidos siempre que les sea posible. Muchos de estos estados prefieren esperar a ver qué ocurre antes de actuar. Ellos creen que cuando Trump deje la Casa Blanca tendrán más oportunidad de continuar con sus planes, independientes, con sus planes de ser estados completamente soberanos. Pero muchos de ellos posiblemente elegirán el camino de menor resistencia y no molestarán a los Estados Unidos bajo Trump, que están usando todas las herramientas en su arsenal de amenazas, incluyendo sanciones, como dijimos, aranceles, amenazas militares, guerra híbrida y guerra. Así que la India tendrá que
La India no responderá de manera contundente. Ya no creo que eso pase. Cuando se exhibieron junto con Israel de esa manera, es básicamente como decir, oye, estamos bien, somos uno de ustedes, vamos a hacerlo. Pero una de las cosas que realmente va a pasar, que es realmente insultante para los indios, es esa. India siempre ha querido tener la relación que China tenía con Estados Unidos, porque así es como entienden el ascenso de China, así que siempre han querido eso. Bush padre fue quien empezó a atraer a la India con la idea de que recibiría ese tipo de trato. Unos años después, a inicios de 2015, la India entendió que eso no sucedería. Así que empezó a buscar la multipolaridad para su desarrollo y modernización. Pero ahora tienes a funcionarios estadounidenses diciéndote eso y que quieren controlar tu desarrollo y que no quieren que te desarrolles. Como China, que es algo que muchos indios de diferentes partidos querían desarrollarse como China. Así que es como quitarles su objetivo principal, eso definitivamente les va a caer mal, así que probablemente van a esperar su momento. Podrían permitir que Estados Unidos los manipule un poco en este momento, pero van a mantener la vista en el objetivo. Y eventualmente, cuando sea el momento adecuado, continuarán adelante con todos sus diferentes planes, pero creo que la India, al final del día, la India siempre ha jugado este juego entre los BRICS y Estados Unidos. Esta es la situación. Saben que Estados Unidos siempre responderá de forma beligerante y siempre tienen que tener un pie de ese lado de la cerca para que no los ataquen de manera beligerante. Desde que el RIC existe, Rusia, India y China han sido objetivo de Estados Unidos de algún modo. Así que definitivamente solo quieren no ver que Trump los ataque de manera directa. Eso es lo que están tratando de apaciguar. Creo que apaciguamiento es una buena palabra para entender su estrategia, tratando de apaciguar a Estados Unidos por ahora, pero espero que no abandonen sus otros proyectos. Porque si abandonas tu posición de fuerza, que es la multipolaridad, estás en el bolsillo de Estados Unidos. No tienes nada más. Sí, y cuando no tienes nada más, estás jodido. Porque estarás en el escenario de Cuba. Sí, tú serás el siguiente en ser conquistado. Gracias, Miguel. Fue un gusto tenerte hoy. Gracias por invitarme. Bueno, espero tenerte con nosotros una y otra vez. Queridos amigos, sigan a ThinkBricks, síganos en YouTube, síganos en Substack y en todas las demás plataformas de medios para apoyar nuestra voz del sur global. Revisen el Substack de Miguel y Gato Press para más contenido candente. Si quieren que la multipolaridad gane, gracias por vernos.